¿Qué más, No, chicos? Oiga, qué gusto verles a todos. Yo dije, uy, capaz que no vienen muchos. ¿quién es eso? Paola primerita por usted, profe, Paola Aguilar. Profe, vinimos todos menos Lucero, profe. Paola solo entra a decir presente y se van. Lucero no vino, profe. Bueno, chicos, qué bien que estén todos. ¿Cómo les está yendo? Ah, Guau, guau. ¿Y eso? El perro de Yachtin, bro. ¿No es de Hayden? Sí, es de Jaime. ¿Quién es ese? Bueno, chicos, ¿cómo les ha ido? Oye, creo que Hayden o alguien me preguntó sobre la visita. No sé si es que pudieron hablar con Eric, porque a mí no No me dijo contesta. nada, bro. ¿Quién No dijo es, nada, bro. quién es el que está dormido ahí? ¿Quién será? Cedeño, profe. Ah. A ver, chicos, bueno, yo siempre les sé dar unos 10 minutitos como para empezar, pero creo que viendo que están todos, empecemos. Sí, Bueno, sí. o desean esperar un ratito. mejor empecemos pronto y acabemos pronto. Perfecto, me parece bien, me parece perfecto, me parece bien. Esta clase realmente es cortita, ¿ah? Eh, esta clase es súper cortita. Es más bien eso, es para ver es para ver o para continuar viendo de lo que nos faltó. Eh, Solo un segundo. Ok, vamos a... Chuta, me da hasta ganas de tomarles lista ahorita viendo que están todos. Falta el cedeño, profe. Ah, falta él. Sí, a lo que entre y toma listo. Ah, bueno. Bueno, me avisan ya. Bueno, hemos visto ya Bueno, la anterior clase empezamos a ver lo que era la Revolución Francesa y posteriormente la Revolución Industrial. La Revolución Francesa, como les decía, es una revolución política, una revolución social. La Revolución Industrial, en cambio, es una revolución económica. Es donde, es donde se empieza a sentar las bases del capitalismo. Aunque ambas, la unión de ambas, diría yo, es lo que hace o lo que sienta las bases del capitalismo, porque la Revolución Francesa empieza a crear una nueva clase emergente, una nueva clase que emerge, que sale, que es esto de la burguesía, o esta clase burguesa, o el tercer estado, como le llamaban los franceses. Sí, recordemos que el primer estado eran los monarcas o la aristocracia. El segundo estado era el clero y el tercer estado era el pueblo llano, que eran burgueses y proletarios. Los burgueses eran los pobres o los ciudadanos o las personas de las ciudades y los proletarios eran las personas del campo, ¿sí? Eran los pobres del campo, ¿sí? Posteriormente esto Marx lo define de una mejor manera, ¿no? Pero nace esta clase desde aquí, desde la Revolución Francesa. Recuerden también que hablábamos de que la Revolución Francesa empieza a, empieza a, empieza a hacer, la Revolución Francesa empieza a generar todo esto en base a una contraposición a la monarquía y desde luego a la iglesia, porque en definitiva la monarquía eran personas que se autoimpusieron en ese puesto.
O sea, ellos trabajaban en base a lo que indicaba o en base a un mandato divino, digamos. Pero no existe un mandato divino realmente. Es decir, o lo que les quiero decir es que el único mandato divino que puede existir es cuando Dios designa algo directamente, pero no es que Dios bajó y le dijo, a ver, Felipe III, tú a partir de ahora vas a ser el rey de todas estas tierras. Entonces, y claro, y el tercer estado, o la burguesía, o los filósofos de esta clase, empiezan a cuestionarse esto, empiezan a decir, y por qué ellos están ahí, ¿no? Que es un cuestionamiento muy válido, es un cuestionamiento que, o sea, simplemente porque, ¿y por qué heredan encima más? ¿Por qué heredan sus puestos? Entonces es donde empiezan a hacer esta nueva democracia, esta nueva forma de democracia, ¿sí? Lo contrario o lo anterior a la democracia fue la monarquía, o esta forma absolutista de gobernar los territorios que era a través de un monarca, ¿sí? Posterior a esto empieza o nace, digamos, la revolución industrial en Inglaterra. La revolución industrial nace a partir del uso de la máquina de vapor. Esta máquina cambia completamente el panorama económico de las sociedades. Eh, Se empieza a producir en masa, se empieza a generar economías de escala. Entonces esto hace que la gente empiece a tener más recursos, pero también empiece a tener menos tiempo, porque el común denominador trabajaba todos los días o todo el día en fábricas, ¿no? En fabriles, en la explotación de minerales, en la explotación del carbón. De hecho, vamos a ver acá, hay unas imágenes sobre eso, y sobre todo en niños, porque era muy triste, o yo he visto películas de esa época que es súper triste el ver cómo los niños trabajaban, ¿no? Y se creó esta clase social, esta clase social o esta pobreza extrema, ¿no? Lo que quiero decir es que, claro, posiblemente antes existía pobreza extrema, pero en la explotación agrícola, posiblemente la pobreza extrema era tener una pequeña chacra, una pequeña parcela y empezar a consumir lo que la parcela te daba. Pero en cambio en la Revolución Inglesa, la gente vivía en ciudades y vivía en lugares apilados o en departamentos. Y ya no se podía solo sacar la mano y tomar algún producto de la tierra. Era complicado porque en la ciudad no existía agricultura, ¿no? Solo si existía en el campo. Entonces, a esta clase le vamos a llamar la Revolución Industrial, Revolución Francesa y el nacimiento del capitalismo. ¿Cómo estos dos elementos generan el nacimiento del capitalismo? La pregunta es, ¿y por qué a nosotros esto nos interesa en arquitectura? Posterior a esto vamos a ver o tenemos que entender qué sucedía con la sociedad en este momento, con la economía en este momento. Eh, la arquitectura termina siendo una respuesta a la sociedad. Eh, Octavio Paz, el mexicano premio Nobel de Literatura, decía que la arquitectura es el testimonio insobornable de la historia, ¿sí? Entonces, la arquitectura que se produce en este tiempo tiene mucho que ver con la sociedad de este tiempo. Es un reflejo de lo que sucedía en ese tiempo, ¿sí? Entonces, en Francia empiezan a existir algunos regímenes políticos tras la caída de Napoleón.
Tras la caída de Napoleón en 1915, después o posterior a la Revolución Francesa, se instaura una restauración de la monarquía, ¿sí? Entonces, habían algunos aliados que restauraron a la Casa de Borbón en el trono francés. El periodo que sobrevino se llamó la Restauración, caracterizada por la aguda reacción conservadora y el restablecimiento de la Iglesia Católica como poder político en Francia. Estos dos elementos son súper importantes. La reacción conservadora. ¿Qué quiere decir esta reacción conservadora? Con la Revolución Francesa habían muchos liberales. Entonces, posterior a la caída de Napoleón, lo que se trató o lo que trataron de hacer es retornar a a este tipo de política anterior a la Revolución Francesa, a esta clase conservadora. Y también se restableció la Iglesia Católica, ¿sí? Y la crisis política de 1830, la Carta de 1814, convirtió a Francia en una monarquía constitucional, es decir, existía un monarca y a la vez una constitución, mientras el rey retenía un amplio poder sobre el poder legislativo, solo confiaba en el Parlamento para que aceptara y diera el curso a sus decretos. Y también, pero posterior a esto se produce la caída de los Borbón. El rey fue depuesto el 30 de julio y las cámaras accedieron a designar a Luis Felipe, duque de Orleans, como lugarteniente general del reino, ¿sí? Se produce también el Congreso de Viena, que fue un encuentro internacional celebrado en la capital austriaca, convocando a un objetivo de restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte y la reorganización de las ideas políticas del antiguo régimen. ¿Qué quiere decir esto? Napoleón, si recordamos, él era un imperialista. Napoleón lo que quería hacer era extender el reino por toda Europa y lo empezó a conseguir. Napoleón fue un gran conquistador. Pero en el Congreso de Viena se restauran todas las fronteras o todo lo que Napoleón quitó antes. El Congreso no solo intentó establecer o restablecer estas fronteras entre los estados que habían derrotado al ejército francés, sino conformó un equilibrio de fuerzas entre los mismos, basado en la convocatoria de congresos al sistema conocido como la restauración de los congresos. Es decir, se restaura también los estados en los otros países. Los gobiernos de Luis XVIII y de Carlos X debieron aceptar algunas realidades surgidas con la Revolución Francesa, como es el poder parlamentario, ¿no? O esto de la monarquía constitucional, es decir, se conservaron algunos elementos ganados dentro de la Revolución Francesa. También se conservó el parlamentarismo, la redistribución de tierras durante la convulsionada Revolución Francesa y la desaparición de los antiguos gremios artesanales, que también era algo importante. Con la aparición también de la Revolución Industrial, se empezaron a generar nuevas formas de explotación laboral, lo que generó es que se generen también la asociación de muchas personas como para poder explotar a otros, ¿no? También la carta o el Congreso de Viena fijaba métodos de elección para el Parlamento, ¿no? También generaba derechos en los diputados, se generaron algunos elementos como la libertad de prensa, la libre oposición o la oposición liberal, que se había ganado un poder dentro de todo esto, ¿no? Entonces, posterior a esto, existen también muchas revoluciones, muchas sucesiones, y se reelaboran cartas constitucionales declarando en 1814 la vacante del trono, ¿no?
hasta que llega eh, Luis Felipe al reino. Entonces, posterior a 1830, existen varios regímenes políticos en Francia tras la caída de Napoleón. Y el rey de Francia se convirtió en el rey de los franceses, ¿no? También conocido como el rey ciudadano, estableciendo el principio de soberanía nacional sobre el principio del derecho divino. La nueva carta fue un compromiso entre la oposición de los doctrinarios a Carlos X y los republicanos. Los disturbios civiles continuaron durante 3 meses, apoyados por la prensa de izquierda. El gobierno de Luis Felipe no pudo ponerle fin, principalmente porque la Guardia Nacional estaba encabezada por uno de los líderes republicanos, el Marqués de Lafayette, que abogaba por un trono popular rodeado de instituciones republicanas. Además, la crisis económica, industrial y financiera, el sentimiento de desilusión y el creciente descontento por el bloqueo de las reformas democráticas exacerbaron las demandas sociales y republicanos. Sentían que las reformas que se hacían con rapidez suficiente y las mociones de reformas electorales presentaban socialistas y republicanos en la Asamblea Nacional y que nunca fueron aprobados, ¿no? Eh, entonces, estas condiciones revolucionarias o estas condiciones de revoluciones liberales de 1848 se caracterizaron sobre todo por la importancia de manifestaciones nacionalistas en Francia, sobre todo por el inicio de muestras o de nuevas muestras de organización y sobre todo obrera, ¿no? Entonces, las leyes que se imponen al catolicismo y a la censura fueron derogadas también. Y la revolucionaria bandera tricolor se estableció en Francia, ¿no? Esta es la famosa bandera tricolor de Francia y que es la actual bandera, ¿no? Entonces, el rey ciudadano o el rey de Francia empieza más bien a tratar de generar un nuevo gobierno de restauración, sobre todo del orden político, y sobre todo trató de, trató de ponerse en manos de esta burguesía o de esta nueva burguesía que estableció este nuevo orden, ¿no? Bueno, las revoluciones europeas de 1848 fueron la tercera oleada del más amplio ciclo revolucionario de la primera mitad del siglo XIX, que se habían iniciado con las denominadas Revolución de 1820 y la Revolución de 1830, ¿sí? Otra, otra de las cuestiones interesantes es que se empieza a crear sociedades secretas eh, en, en Francia. Estas sociedades secretas eran quienes empiezan desde adentro de la sociedad a empezar a generar o a proponer huelgas o manifestaciones, ¿no? Entonces ocurre en 1800, entre 1815 y 1848, vimos de la primera etapa de 1815 a 1830, la segunda etapa desde 1830 a 1848, pero en todo este tiempo se da una batalla de ideas en la Francia post-napoleónica. Se da el liberalismo, el nacionalismo, el romanticismo, el socialismo y el catolicismo ultramontano y monárquicos legistas, ¿no?
El liberalismo es producto de la doble revolución. El liberalismo es, en términos políticos y económicos, la idea más difundida entre la burguesía en ascenso, es decir, liberarse del rey, quitarse al rey. El nacionalismo también es la idea de una nación, producto de la revolución, ¿no? Ese nacionalismo, empezar a pensar solo en la nación, empezar a pensar en una república francesa. El romanticismo es, siendo entre otros países un movimiento que reacciona contra el liberalismo, de ideas de la Revolución Francesa, como Inglaterra, Alemania, adoptando posiciones conservadoras. Sí, el romanticismo era más bien mantenerse en una posición conservadora, ¿no? Era como romantizar lo que antes sucedía. El socialismo, las ideas socialistas evolucionaron también desde la Revolución Francesa, pero marcan la referencia en el régimen republicano del periodo jacobino y las ideas radicales de la Ilustración. Y el catolicismo ultramontano y monarquismo legista, aunque las ideas de la vieja aristocracia del antiguo régimen están en retroceso, lejos están de desaparecer del suelo francés. Entonces, en cuanto al liberalismo, Francia es un producto de la adopción de estos derechos civiles presentados por la Declaración del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Los liberales franceses presentan una doble lucha contra el resto de las ideologías monárquicas y conservadoras, es decir, sobre todo contra los romanticistas y contra los catolicistas, ¿no? Eh, el nacionalismo, también empieza a ser una tendencia presente en los países donde los imperios monárquicos controlaban a los pueblos, que empiezan a despertar la idea de una independencia nacional, de crear una república. Sobre todo en lugares como Italia, en Grecia, en Polonia, en Serbia. En Francia el nacionalismo está vinculado directamente a una élite política, una élite burguesa, que estaba adoctrinada hacia Napoleón Bonaparte o el bonapartismo, despertado en la revolución, ¿no? La nación conservaba también, todavía junto con el liberalismo, la idea de una nación en conjunto con los ciudadanos que realizaban o que trataban de convertirse, y de las personas que trataban de convertirse en ciudadanos. El romanticismo empieza como un movimiento principalmente estético, de literatura, de pintura, pero este movimiento empieza a adoptar unas nociones más vinculadas hacia la Segunda Revolución entre 1830 y 1848. E incluso los literatos, los artistas románticos franceses intentan transmitir a través de sus pinturas o de sus poesías lo mal que estaba la sociedad, ¿no? La injusticia que existía en la sociedad y por eso adoptan esta posición más bien conservadora. Se decía que antes se estaba mejor, ¿no? En cuanto al socialismo, se adopta sobre todo por el creciente movimiento artesano del país. Estos artesanos empiezan a tratar de que o a radicalizar el nacionalismo y el liberalismo. Empiezan a tratar de que el poder esté en manos completamente de los ciudadanos, pero no del ciudadano burgués, sino del ciudadano proletario. Aquí existieron algunos intelectuales muy famosos, como Louis Black o Charles Fourier o Filippo Buonarroti, que protagonizaron estas ideas utópicas sobre planteamientos sociales, ¿no? Que criticaban a su vez al liberalismo y al nacionalismo.
Y sobre todo es que el liberalismo también era la libertad de la burguesía para explotar el trabajo, ¿no? Entonces, y finalmente el catolicismo. El catolicismo sobre todo criticaba al socialismo y al liberalismo. Sobre todo porque el catolicismo lo que quería tratar o lo que trataba de mantener era sus posiciones conservadoras o sus espacios de poder, ¿sí? Y sobre todo sostener o mantener a la, a la burguesía, ¿qué digo? A la monarquía. Entonces, bueno, como les mandé a hacer un mapa conceptual sobre la Revolución Francesa y sobre la Revolución Industrial, yo les he traído algunos mapas conceptuales, algunos esquemas como para que se vaya o se pueda entender de mejor manera. Entonces, el desarrollo de la clase y el movimiento obrero francés de entre 1815 y 1848, hubo la abolición de los gremios urbanos, la ley de Charpentier de 1791, hubo un código civil napoleónico y disposiciones represivas de la restauración y la monarquía de Julio, ¿no? La libertad de empresa, la descalificación artesanal y sobre explotación de los aprendices, y sobre todo la prohibición a la asociación, a la al asociacismo, asociacionismo y de huelga, ¿no? Entonces empiezan a nacer el movimiento artesano de París, de Lyon y de otras ciudades basada en los oficios. Empieza a haber una conservación social contemporánea del trabajo y la especialización y calificación y la larga experiencia de la lucha urbana, ¿no? Esa lucha que se da hasta ahora. Entonces, entre 1830 y 1833 se dan asociaciones filantrópicas y cooperativas artesanales para defender el salario, críticas a la propiedad privada, a la asociación de todos los oficios y de la alianza de las organizaciones republicanas radicales de la clase media con la Asociación de los Derechos del Hombre, ¿no? En 1830 y a 1848 se da una adopción del ideario utópico de las escuelas socialistas y de las reformas sociales y económicas. En 1815 se da la adopción del lenguaje liberal de la Revolución Francesa de 1789, asociación, productores, nación, libertad, igualdad, trabajo manual, pueblo soberano, organización por oficios. En 1848 se da la instauración de la República Democrática y Social por los obreros, exigiendo la apertura de los talleres nacionales para paliar la desocupación y ruptura definitiva de las organizaciones burguesas. Entonces se dan también algunos conflictos obreros durante la monarquía de Julio entre 1830 y 1848. En 1820, frente a la depresión económica, nacen las organizaciones artesanales por oficio, cooperativas de ayuda mutua, ¿no? Se lucha por los salarios, el mantenimiento de la calificación y la jornada de trabajo y desocupación. Entonces aquí podemos decir que empieza a haber movimientos muy sociales, ¿no? Para tratar de generar o nuevos derechos laborales. En 1830, el fin de la recesión económica, las asociaciones de productores sostienen las huelgas, solidaridad con los luchadores en oficios distintos, asociaciones de oficios en París y adopción de la idea de la fraternidad. ¿Sí? Esto es algo importantísimo. La Revolución Francesa, ¿qué se definía por fraternidad? Entre 1831 y 1834 se da la alianza de las... Un segundito, por favor. Sí, aló.
Bueno, entonces, como les estaba diciendo, se dan alianzas de las corporaciones artesanales, los republicanos radicales, de la Sociedad de Derechos del Hombre, ola de huelgas en París y en Lyon, las ciudades más importantes de Francia, y movilizaciones contra las leyes represivas de 1834. En 1834, las organizaciones del movimiento obrero y los oficios de la seda de Lyon lanzan una insurrección contra las medidas represivas del gobierno. Eh, Represión y disminución del movimiento, ¿no? En 1839 a 1840, las organizaciones artesanas de París y otras ciudades comienzan a adoptar el ideario de los socialistas utópicos. Etenier, Cabet, Luis de Blanc, Philippe Fondiur, son los más aceptados. En febrero a julio de 1848, las organizaciones obreras de París se pliegan a la revolución burguesa, pero organizan su propio gobierno, con programa propio, decretando la República Democrática y sociedad y social serán reprimidos por el nuevo orden burgués en julio, ¿no? Entonces, vamos a ver en 1848 se marca el fin del siglo revolucionario, sobre todo para no ahondar mucho en esto, sobre todo porque existen muchas medidas impopulares adoptadas que provocan manifestaciones y protestas en París. Y empieza a raíz de esto, empieza un triunfo electoral, que este triunfo eh, genera el primer presidente de la República Francesa, eh, elegido tras un escrutinio, tras un voto popular. Y es Luis Napoleón Bonaparte, el príncipe presidente, sobrino de Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, Luis Napoleón también multiplica las giras y visitas a las provincias, empieza a generar también una especie de campaña electoral. eh, y en 1852 se hace proclamar emperador, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver ya el desarrollo capitalista en Francia. No hay el take-off industrial porque el desarrollo capitalista más bien es bastante lento. Este take-off es el despegar, el despertar, el quitarse, el tomarse un tiempo, ¿no? O sea, se empieza a demorar este desarrollo capitalista en Francia. Y hay un predominio de la propiedad agraria tradicional y el crecimiento sostenido pero lento de la industria, ¿no? Crece la industria basada en el trabajo artesano urbano y y en una mecanización generalizada. Hay el trabajo artesano altamente especializado y de larga tradición urbana. Y el desarrollo muy lento de la industria textil y minera en fábricas se basa todavía en este putting off o también trabajo externo y trabajo doméstico, ¿no? Existe un desarrollo horizontal. ¿Qué sucede con la pirámide social y el sistema político de Francia en la restauración y en la monarquía de Julio? Entonces tenemos esta es la famosa pirámide social o pirámide económica. Entonces esta pirámide estaba compuesta en la cabeza por la aristocracia terrateniente en retroceso, pero con cierto peso todavía en ciertas provincias. Estaba compuesta por la alta burguesía, los financistas, terratenientes, fabricantes
de ramas monopolíticas. Debajo de esto estaba la burguesía media, los comerciantes, manufactureros de ramas no monopolíticas, procuradores judiciales, abogados, altos funcionarios, rentistas, propietarios. Debajo de esto, o estos dos conservaban insertos en el sistema político sesionario de la monarquía de Julio. Debajo de estos teníamos a la pequeña burguesía, profesionales, liberales, funcionarios, tenderos y pequeños manufactureros. Y al final teníamos al campesino, proletario, arrendatarios, aparceros, jornaleros, el artesanado urbano. Y estos eran excluidos del sistema político censitario y propensos a generar alianzas políticas por fuera del sistema político. ¿Cuáles fueron los efectos de la industrialización en poblaciones y ciudades? Los efectos de la industrialización en poblaciones y ciudades fue el crecimiento demográfico en el siglo XIX, que es acelerado a más de 400 millones de habitantes de 1990. Las causas, el descenso brusco de la mortalidad por higiene y la alimentación, así como la mejora de los avances médicos, es una de las principales causas. Y sobre todo también el incremento de la fecundidad de los nacidos vivos en relación con el número de mujeres en edad fértil entre 15 y 49. Las parejas se casan más jóvenes con menos de 25 años, ¿no? Existen también migraciones interiores e intercontinentales. Con la revolución industrial se concentró la producción en las ciudades, se produce un intenso proceso de urbanización a finales del siglo XIX. El 40% de personas vivían en las ciudades. Muchas ciudades prosperaban al torno de fábricas como Manchester, Liverpool o al comercio como Marsella en Francia. La migración a las ciudades fue masiva y desordenada, con hacinamiento de pobres y falta de servicios. Lo que les decía, por ejemplo, lo que veíamos en esos barrios de Nueva York, ¿no? Era un hacinamiento completo. O en Liverpool, cómo existían estos barrios contaminados. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX se crean los ensanches, áreas donde vivían la burguesía y las clases medias. Además del éxodo de campesinos, tienen lugar las migraciones transoceánicas. Sobre todo vienen a América, en América vienen a Estados Unidos, a Brasil, Argentina, Chile, muchos europeos. Emigran hasta 1870 los británicos y los escandinavos, ¿no? La sociedad de clases, las clases altas, la sociedad industrial se dividía en clases que se distinguen por su posición económica. La nueva sociedad se caracteriza por la igualdad jurídica y la meritocracia, pero la desigualdad subsistía. Las mujeres siguieron subordinadas a los varones. Las clases se diferenciaban por su riqueza, lo que ahora tenemos clases altas, medias bajas y bajas, ¿no? Las clases altas. eh, Podemos distinguir entre clase alta, media y baja. Aristócratas perdieron su preeminencia, perdió los derechos feudales y pagaba impuestos. Tuvieron que vender sus tierras para mantener su ritmo de vida, pero hasta bien entrado el siglo XIX siguió ocupando los puestos más prestigiosos en la política, justicia, el ejército y la diplomacia, ¿no? Entonces tenemos también las clases medias. La burguesía en este punto se convierte en la nueva sociedad o en una sociedad poseedora de una o de los recursos industriales. La burguesía en este punto se componía por empresarios, por rentistas, por altos funcionarios, por militares, profesionales, etcétera, y vivían en las ciudades, en los nuevos barrios, en los famosos ensanches. Tenemos, por ejemplo, el ensanche de París, el ensanche de Madrid, el ensanche de Barcelona. Sus valores llegaron a ser predominantes: el culto al trabajo, al ahorro, la fiebre del saber, la sobriedad, la exaltación de la familia y del hogar, ¿no?
¿Qué pasaba con las clases medias y bajas? La clase media o pequeña burguesía, su posición económica y nivel educativo eran superiores a los de las clases bajas, pero inferiores a los de la alta burguesía y la aristocracia. Eran un grupo compuesto por artesanos, pequeños comerciantes, puestos intermedios de la administración y el ejército, propietarios rurales y profesores. Eh, Ahorraban e invertían en educación de sus hijos para facilitarles el ascenso social. O sea, aquí ya podemos ver el famoso ascenso social, ¿no? Cómo esta clase o esta pequeña burguesía trataba de generar mayor o una mejor educación en sus hijos, sobre todo para que crezcan socialmente o escalen esta pirámide social. La clase obrera, trabajadora en fábricas y los marxistas los definieron como proletarios. Su trabajo era poco cualificado, escasos salarios en largas jornadas de 12 horas en ambientes insalubres, sin seguridad social, paro o jubilación. Sus hijos apenas recibían instrucción, pues empezaron desde niños a trabajar. Ello limitaba las posibilidades del ascenso social. Sobre todo los campesinos, esta clase era la clase campesina, y esta clase seguía siendo la mayoría de la población, pese a la industrialización. Se dividía en pequeños proletarios, sobre todo en el norte de Europa y en el sur, latifundistas. Muchos campesinos eran jornaleros sin tierra, o con jornales o con tiempos de trabajo muy escasos. Y en el centro de Europa, muchos seguían siendo siervos, ¿no? O sea, de esta clase feudal. A lo largo del siglo XIX, este número descendió y muchos emigraron a las ciudades y empezaron a ser los nuevos pobres, digamos, de las ciudades o esta clase obrera en ciudades. Entonces empieza a surgir el movimiento obrero. Eh, Son las iniciativas colectivas que llevaban a cabo los trabajadores asalariados para mejorar sus condiciones laborales y políticas. Las primeras protestas son acciones de sabotaje contra las máquinas y la propiedad de los empresarios. Es el movimiento ludita. La persecución del ludismo llevó a la ejecución de sus participantes y a la prohibición de los sindicatos. Será a partir de 1824 cuando se restaure la libertad de asociación y se crearan los sindicatos. El instrumento de lucha era la huelga, el cese de la producción, por la mejora de las condiciones laborales y salariales. Pero el convencimiento de que sin cambios políticos no podían mejorar las condiciones les llevó a pedir el sufragio universal para desde la realización de las leyes, parlamentos, poder cambiar las condiciones de explotación, y será el movimiento cartista el que lo haga, ¿no? Los ideales del movimiento obrero, el marxismo y anarquismo surgen antes de las revoluciones de 1848. Aquí es donde nace también el famoso marxismo. El marxismo debe su nombre a Karl Marx, a este economista, y sostiene que toda la historia o en toda la historia ha existido esta lucha de clases, y en el proceso industrial se da entre la burguesía que tiene los medios de producción, las fábricas y el capital, y los obreros que no poseen nada más que su fuerza de trabajo, ¿no? Marx defendió la intervención de las organizaciones y partidos obreros en la lucha política a partir de 1875, y gracias a él se desarrollaron los partidos socialistas. Los anarquistas más bien se oponían al Estado y aspiraban a sustituirlo por una asociación voluntaria de personas, y rechazaban sobre todo la política, los partidos políticos y sobre todo la participación en elecciones, ¿no? Entonces, los anarquistas más bien eran bastante extremistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, aquí es una imagen de los niños que trabajaban, es una imagen
que es bastante cruel. Actualmente, por ejemplo, la explotación laboral infantil es penada con cárcel. En ese tiempo era algo muy normal, muy natural. De hecho, las personas o las parejas optaban por tener varios hijos para que ayuden dentro de la economía del hogar. Entonces, el movimiento obrero, las internacionales obreras son organizaciones obreras del mundo que intentan unir sus fuerzas mediante el internacionalismo proletario, la unión de todos los obreros. En 1864 se funda la asociación, se funda la Asociación Internacional del Trabajo, que desapareció poco después por divisiones entre marxistas y anarquistas. En 1889 se funda la Segunda Internacional integrada por partidos socialistas. Las luchas de las dos internacionales serán por conseguir una jornada de 8 horas. Con ello surgirán algunos de los símbolos de identidad del movimiento obrero, ¿no? Gracias a todo este proceso, se empieza o gracias a toda esta a todo este trayecto es lo que tenemos, lo que ahora tenemos, ¿no? Si bien es cierto, gracias a la Revolución Francesa y a la Revolución Industrial, se empieza a crear una nueva clase emergente, la llamada burguesía, que es la clase o esta nueva clase poseedora de la industria, que eran empresarios, que eran militares, que eran funcionarios públicos y que vivían en estos barrios de ensanche. Pero también en contraposición hay una clase relegada, una clase que estaba privada de muchas cuestiones como los recursos. Eh, y esta clase empieza a organizarse, a generar sindicatos, a generar o a transformar o a tratar de transformar la sociedad. Esta clase obrera es la que demanda o la que empieza a demandar una nueva forma de ciudades, una nueva forma de arquitectura. Gracias a esta clase obrera, actualmente las ciudades se conciben como son. Gracias a esta clase obrera, las ciudades tienen la arquitectura que tienen. Esta clase o esta nueva clase obrera es la que demanda de vivienda, la que demanda de servicios, la que demanda de equipamiento urbano. Si nosotros nos ponemos a pensar, la construcción de vivienda posiblemente sea el 99% de todo lo que se construye. Pero, ¿por qué sucede esto? Es por la necesidad de las personas y la necesidad de la sociedad tener un hábitat o en tener un lugar donde vivir. Entonces, pero ¿quién termina construyendo estas ciudades o gracias a quién se terminan construyendo? Si bien es cierto, por un lado es esta clase proletaria, pero por otro lado, ¿quién termina construyendo? ¿Quién termina invirtiendo en esa construcción? Es la clase burguesa o es esta nueva clase burguesa. Y esta clase burguesa toma decisiones por los proletarios y empiezan a sentar a esta gente, a esta clase social, a esta clase social separada, los empieza a sentar en lugares donde ellos querían que estén. Podemos decir también que esta clase burguesa es quien empieza también a través de sus industrias a contaminar las ciudades con esta segregación, con esta gentrificación, con esta división de clases sociales. Y por otro lado, también empieza a contaminar las ciudades, ya que al producir sus materiales o al producir o al generar sus productos, se empieza a contaminar el aire, se empieza a contaminar el agua, se empieza a contaminar el suelo. Entonces, si bien es cierto, la sociedad
avanza producto de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. También es cierto que retrocede muchas cuestiones, en muchas cuestiones naturales, digamos. Antes la explotación se hacía en base a la naturaleza o una explotación que mantenía la naturaleza de cierta forma, respetaba la naturaleza. Ahora la explotación se hace en base a la depredación natural. Por ejemplo, para producir todas o para brindar vivienda a todas estas personas que emigraban del campo hacia la ciudad, se demandaba la fabricación, por ejemplo, de ladrillos, y esta fabricación se lo hacía a través de la de la quema de tierra, de suelo, de ferruginosas, y esto producía eh, emisiones de gas, o se liberaba el CO2, pero terminaba siendo para esta clase, ¿no? Para esta clase explotada, para esta clase oprimida, y ellos terminaban construyendo sus mismas viviendas, ¿no? Donde los burgueses querían que se asienten. Entonces, con esto, bueno, en esta semana hemos visto, yo diría, el nacimiento de el nacimiento de el nacimiento del capitalismo, gracias a la Revolución Francesa y a la Revolución Industrial. Este nacimiento del capitalismo eh, crea una nueva forma de explotación. Si bien es cierto, ya no existe una, como antes, en el feudalismo, los siervos de eh, los siervos, pero por otro lado, la explotación laboral genera una nueva forma de esclavitud, una nueva forma de, o esta nueva clase obrera, ¿no? Lo que decía Marx, lo que hablaba Marx sobre que el burgués poseía el capital, poseía las fábricas, poseía la tierra, pero en cambio esta clase obrera lo único que tenía o lo único que tiene como recurso, porque lastimosamente hasta la actualidad es así, solo tiene su fuerza de trabajo, solo te puede vender su fuerza de trabajo. Ahora existe también otra nueva clase obrera que es más bien, que también posee un poco más, ¿no? Que posee un poco más, que posee, ya no solo posee su fuerza de trabajo, por ejemplo, existe una nueva clase obrera que no es del todo proletaria, pero tampoco es mediana burguesa, que se la divide actualmente como medio baja. Por ejemplo, personas que conducen un taxi, la persona que vende sus frutas en el mercado. Es decir, no del todo solo poseen su fuerza de trabajo, sino también poseen cierto capital o cierto pequeño capital que les permite desarrollar de mejor manera su fuerza de trabajo, ¿no? Eh, pero, ¿qué sucede si es que en cualquier momento a ellos les sucede algo y ya no poseen esta pequeña, qué le diría? Este pequeño capital de trabajo? Ejemplo, si es que a una persona que conduce un taxi se le daña el taxi, no sé, le chocan 15 días. ¿Qué sucede con esta persona esos 15 días?
Entonces, esta clase social es una clase social delicada, digamos, una clase social muy, que no tira para arriba, sino más bien hacia abajo, ¿no? Y es a ellos a quienes actualmente la arquitectura trata de brindar espacios, el urbanismo trata de generar ambientes, espacios públicos. Sí. Yo me quedo con esta imagen de niños trabajando en una fábrica de carbón. Actualmente, si bien es cierto, ha habido muchas luchas sociales, ha habido huelgas, ha habido un montón de cosas, ¿no? Y esta imagen posiblemente ya no nos sea tan frecuente, pero existen todavía explotación del trabajo infantil, existe actualmente niños vendiendo caramelos en la calle. Entonces les invito a pensar mucho en ellos, sobre todo porque algunos de ellos pudimos ser nosotros, ¿no? Y si tenemos la oportunidad o tuvimos la oportunidad de tener un mayor acceso a educación, un mayor acceso a fuentes, posterior a la educación, a fuentes de trabajo, les invito a que pensemos en ellos y sobre todo a que si algún momento tenemos la opción o la oportunidad de ayudar, de estar en alguna entidad importante, en algún puesto importante, siempre traten de velar por los intereses de las personas más desafortunadas. Algún momento yo trabajé en el Ministerio de Educación, yo fui coordinador técnico de escuelas del Milenio, y les decía a los demás o a los técnicos, les decía, veamos más allá de los planos, veamos más allá de los proyectos. La escuela se va a construir, pero pensemos más bien quién va a utilizar esa escuela, los niños que van a utilizar la escuela, posiblemente niños en condiciones precarias, niños que posiblemente su refugio sea la escuela, sea su refugio a su hogar, ¿no? Posiblemente sean niños que requieran otro tipo de atención. Si bien es cierto, la arquitectura de cierta manera desarrolla espacios para que ellos se desarrollen, pero siempre tenemos que hacerlo, o siempre hay una forma de hacerlo de una mejor manera, ¿no? Eso es, chicos, sin más que comentarles, les dejo el trabajo para la casa. No olviden que tenemos que realizar un mapa conceptual sobre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y el día sábado llevemos los computadores para realizar un trabajo en clase. Sobre todo, eh, porque ya con esto, esta era una semanita así súper corta que nos da el preámbulo o nos contextualiza para entender lo que sigue. Y lo que sigue es el neoclasicismo, esta nueva forma de hacer arquitectura, los famosos neoclasicismo, neogótico, neorrománico, etcétera, ¿no? Entonces, con esto ya cerramos esta parte. Fueron dos clases que espero que les haya gustado, les haya interesado y sobre todo les haya hecho pensar en estas nuevas formas sociales, ¿no? En este desarrollo social actual, ¿no? Llamado capitalismo. Eso, chicos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Tome lista, profe. ¿Mande? Que tome Tome. lista, dice. ¿Será? ¿Creen ustedes? Pero no, pero me Tome parece que lista, no tome lista. todos. Bueno, está bien, me parece bien. Sí, sí, está bien. Presente. Todavía no empiezo. Pues, sí, güey. Pues, Bueno, chicos, espero que les haya gustado estas
estas dos clases, sobre todo porque nos hace pensar, creo que es importante pensar en la sociedad, ¿no? Y cómo se ha modificado la sociedad. De cierta manera, hemos tenido unas transformaciones, a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, hemos tenido unas transformaciones gigantes, unas transformaciones que nos hacen considerar esta nueva sociedad, ¿no? Esta nueva sociedad que tenemos. Eh, Lastimosamente, la revolución industrial es algo que llegó para quedarse, es algo que modificó nuestro panorama urbano, nuestra arquitectura, la producción masiva de construcción cambia completamente el paisaje urbano, ¿no? Y yo tenía, voy a buscarles, yo tenía una imagen entre lo que era la ciudad antes de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, sobre todo la Revolución Industrial, y posterior a la Revolución Industrial. Bueno, voy a buscar la lista ya. A ver, a ver. Bueno, Aguilar, Presente. Andrade, Andrade no está. Burgos, Presente, Arqui, Presente. Casanova, Andrés. Justin, ¿estás o no estás? Sí, aquí estoy, Arqui, presente. Casanova, Cedeño, Presente Escobar. aquí. Ah, Cedeño, sí estás. Ya. Obvio. Escobar, Presente. Huertas, Presente. Lucero. Presente, Arqui. Llegaste, Alexander. Y aquí estoy, A la final creo que llegaste. Salazar, Sí, solo al final. Así es él. Salazar, Mejor saque lo de la reunión. perdón. Se retiró. Se retiró. Ok, Sanango, Presente. Sánchez. Presente. A ver, tengo dos Sánchez. Angeli, si estás. Y Catherine, no está. Paolo Escaco. Paolo sí estaba. Como que lo vi. Ok. Estaba Arco, se fue al baño. Presente, Arqui. A ver, Paolo, ¿eres chica o chico? Sí, bro, se tuvo que ir a comprar, me parece. Me estaba escribiendo. Ya, mija, ya. ¿Segura? Hola, chicos. ¿Segura? Ok. Arquillo, me fue a tomar agua. Ok, Catherine, gracias. ¿Segura no está? Talavera, Presente, querido profesor. ok. Torres Presente, bro. y Ulloa. Catherine me parece que sí estaba. Sí, Arqui, presente. Ok, entonces está faltando Casanova, Salazar y Segura.
No están, ¿no? Profe, y confirma el viaje a Quito. Ay, chicos, estoy en eso, pero Eric no me contesta. Le voy a volver a insistir a ver qué me dice. Ya tengo ya Hágale tengo el videollamada, book, tengo todo. ¿Perdón? hágale videollamada. Y no personalmente, pues, Arqui, de una. Sí, ya creo que va a tocar el sábado, va a tocar ir a ver a la casa. Bueno, chicos, sin más que decir, les mando un abrazo, cuídense mucho y nos estaremos viendo el día sábado, ¿sí? Irá con Leva. Con ¡Sí, la colorada! Leva Santo Domingo es para salir sudando. Nos vemos, chicos. Paola, Paola siempre atenta con usted, profe. ¿Ves? Sí, güey. Está Lucero en la ¡Ah, la colorada! La colorada. Me Ya, ya, hacen, mija. me hacen sonrojar. Nos vemos, Lucero, chicos. pregúntala. Estamos Al hablando. que 11, Cuídense mucho. Pau. Chao, Ponte chicos. pilas, Emilia, ponte pilas. Chao, chicos. Nos vemos. No nos queremos ir de la clase, profe. Entonces me van a ver trabajar porque tengo que hacer algunas cosas. Cuídense mucho, ¡Ah, chicos. la colorada! Pórtense bien. Arqui. Chao, chicos. Bye. Chao, Arqui. Hasta luego, Arqui. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Bye, bye.